Bienvenidas y bienvenidos al tercer podcast que realizamos desde el proyecto Centro Faro, un proyecto que trata de visibilizar y de reivindicar la inclusión de diferentes colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, hoy coincidiendo con el 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo, tenemos este podcast con orgullo. Y bueno, la temática que vamos a tener es evidente y la van a ir descubriendo a medida que comience el diálogo. Y tenemos a dos invitadas con nosotras esta tarde, expertas un poco en este tema. Por un lado tenemos a Jennifer Molina, activista LGTB, y a Virginia López, periodista y docente. Muchas gracias por la invitación. También está Arminda Santana y yo que soy Abra Suárez. Y bueno, hemos preparado con personas que participan en el proyecto Faro una serie de preguntas que vienen a reflejar las dudas cotidianas que pueden tener muchas personas, ¿no? Pues tanto personas jóvenes como personas mayores en nuestra sociedad en lo que concierne a este tema, ¿no? A esta temática. Entonces lo que queremos es que de manera didáctica ustedes pues nos ilustren un poquito y que hoy pues aclaremos muchos de estos conceptos. Perfecto. Entonces, Vamos a ello. Venga, empezamos con la primera pregunta. ¿Y qué significan las siglas LGTBIQ+? ¿Y cuándo se hizo ese cambio de LGTB a LGTBIQ+? ¿Y por qué? Muy bien. A ver, hay que tener en cuenta que el movimiento LGTBI, que LGTBIQ+ significa L de lesbiana, G de gay, T de trans, B de bisexual, I de intersex, Q de queer y plus porque hay muchas más realidades, es un movimiento muy vivo y que en sus inicios cuando se empezó a hablar o a teorizar o simplemente a existir, se empezó a poner nombre, ¿no? Y por un lado estaba la G, por otro lado estaba la L, y que fue caminando y se fue incorporando distintas letras a lo que ahora conocemos como LGTBIQ+, ¿no? Porque hacer un movimiento tan vivo se va construyendo y se va poniendo nombre a muchas realidades que forman parte de las disidencias sexuales, ¿no? Antiguamente pues no se conocía o la palabra que se utilizaba para designar a las disidencias era maricón, nada más. ¿Vale? Entonces vamos renombrando y vamos poniéndole el significado a todas las letras y a todas las identidades, orientaciones, expresiones de género y plus porque en realidad es una realidad muy viva. Está esa crítica que muchas veces nos llega de, bueno, van a incorporar todas las letras del abecedario. Yo siempre digo, bueno, si es necesario, lo haremos, ¿no? Porque es importante darle visibilidad a todas esas personas que forman parte del colectivo. Vale. Pasamos a la segunda, Dale. ¿les parece? ¿Qué es una persona queer y una persona intersexual? Vamos, porque son realidades que hay mucha desinformación y si nos metemos en queer, vamos a intentar ser lo más básico para entendernos, ¿no? Queer en sí es un término que se acuñó en el siglo, creo que en el siglo XIX, por un escritor para designar lo raro, ¿vale? Aquello que se salía de la norma por muchas razones, no solo por la disidencia sexual, no solo por una orientación o una identidad, una expresión de género, lo colocaban en lo raro que era lo queer, ¿vale? A lo largo de los años, sobre final de los 80, principios de los 90, se empezó a teorizar desde la perspectiva feminista y surgieron las teorías queer, que ahí no nos vamos a meter porque eso es complicado. Y hay muchos autores y autoras y es complicado hablar y teorizar sobre teorías queer y se nos iría todo el podcast sobre teorías queer. Entonces llaman a un especialista en teorías queer porque yo no lo soy. Pero llegamos como a las últimas décadas donde se recupera ese término, lo queer como lo raro, porque una de las cosas que tiene el movimiento LGTB y el movimiento feminista, ¿no? que hemos aprendido el movimiento feminista es a coger un término que se nos ha utilizado para insultar, lo vaciamos de ese contenido negativo,
le damos un contenido positivo. ¿Tú me llamas queer? Sí, soy queer, soy rara, ¿y qué? ¿No? Entonces tú ya no me puedes insultar con ese término. Entonces, lo queer en la actualidad se podía definir como aquello que se sale de la norma mucho más allá de lo que ya es la norma, ¿no? Porque en realidad ser persona LGTB, ser gay, lesbiana, bisexual, ya es salirse de la norma. Lo queer da un paso más allá y rompe mucho más, ¿no? Aquello que dentro del propio movimiento a veces hablamos de las lesbianas, hay veces yo me renombro como boyera, ¿no? Y hay gente que utiliza ese término para insultar, ¿no? Pero para mí boyera es el término de lesbiana que está más a las afueras, ¿no? Que a lo mejor desde una perspectiva anticapitalista, ¿no? De ser más rara, de romper más moldes, pues para mí queer significa eso, ¿no? Romper ese molde que a lo mejor dentro del LGTB se marca algo más chiquitito, pues va a romper porque al final es muy difícil meter a la diversidad humana en términos sociales, por así decirlo. No sé si tú quieres... Muy bien eso, me gustó. Muy bien. ¿Y qué hablamos de intersex? Intersex son aquellas personas que por sus características sexuales no se pueden meter en hombre o mujer, ¿vale? Y dice, ¿qué es esto, no? Es lo que antiguamente se llamaba hermafrodita, ¿vale? Pero hermafrodita ya es una palabra que se utiliza solo para la parte de los animales, ¿vale? En personas se habla de persona intersex. Puede ser una persona que cuando nace el bebé, mirando su genitalidad, tiene una genitalidad ambigua y no se puede etiquetar ni como una vulva o un pene, ¿no? Entonces es como hay, ¿no? O tiene una vulva, pero tiene el clítoris más desarrollado y puede parecer un pene. Y claro, ¿dónde se mete eso, no? Puede ser que tenga una vulva, pero desarrolle, porque al final la diversidad humana es así, ¿no? Tenga testículos, ¿no? Y se desarrolle como fenotípicamente una mujer, ves una mujer, pero ha nacido con testículos. Puede ser a nivel hormonal, porque aquí todos y todas tenemos distintos niveles hormonales, masculino, femenino, y a lo mejor no se ajusta a lo socialmente establecido que tiene que tener las mujeres y tienen que tener los hombres. Puede ser a nivel genético, ¿no? XY, XX. Pues puede ser una persona que es XXY. Entonces, se dice que hay igual de personas intersex que personas pelirrojas, ¿no? Que al final hay muchos niveles de intersexualidad. Hay personas que lo desconocen, hay personas que lo descubren cuando a lo mejor una mujer quiere quedarse embarazada y no llega el embarazo y empiezan a estudiar y se da cuenta que pues, es una persona intersex. O a nivel deportivo, O a nivel ahora que se ha visibilizado tanto, ¿no? Las realidades de las personas intersex, pues a lo mejor tú no lo sabes y te hacen un estudio y descubren que eres una persona intersex, ¿no? Y bueno, hay muchas denuncias, ¿no? Por la persecución que se ha hecho en los últimos años, sobre todo de las personas que compiten en categoría femenina. Hmm. Sí, porque no solo se ataca o se persigue a las mujeres trans en el deporte, también aquellas personas que no encajan en lo hombre o mujer, pero sobre todo aquellas que no encajan en lo mujer, ¿no? Y así se podría hablar de distintas mujeres, pero a lo mejor ese es otro podcast por el 19 de febrero, Total. que es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte, porque ahí hay tela Sí. también, Paula. Pues sí. Al final, cada una de las preguntas en realidad daría para mucho más contenido, seguramente. ¿Qué diferencia hay entre identidad, orientación y expresión? Muy bien, vale. Al inicio del podcast, ¿no? Decíamos que LGTBI, hablamos L de lesbiana, G de gay, T de trans, B de bisexual y intersex. La identidad es un término que hace referencia a quién soy, responde a quién soy. ¿Vale? Una vivencia interna que no puede ser definida por nadie más,
de ahí no puede ser definida por profesionales médicos de cualquier rama, que solo se puede saber por tu propio testimonio, ¿no? Si yo te pregunto a ti, Vir, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Cómo te identificas? ¿Cuál es tu identidad? ¿Te identificas como mujer? ¿Te identificas como un hombre? ¿O te identificas como una persona trans no binaria? ¿No? O ahí entraríamos, ¿no? La orientación hace referencia a quién me gusta, quién me enamora, quién me despierta, con quién me apetece tener un proyecto de vida, con quién me apetece tener citas. Eso es la orientación, ¿no? Es la proyección hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. La identidad, quién soy, la proyección de mi amor, mi pasión, mi atracción hacia afuera es la orientación. Y la expresión de género tiene que ver con, no separado de la orientación y la identidad, cómo me expreso hacia el mundo, ¿no? Cómo me ve el mundo. Pues socialmente nos dicen que las mujeres tenemos que ser femeninas. Pues no. Puedo expresarme como me dé la gana, ¿no? Y a lo mejor soy una mujer masculina. Esa es mi expresión de género, ¿no? Todo esto hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida vamos a experimentar muchísimo, ¿no? Y si yo miro a la Jenny de 15 años, no es lo mismo que la Jenny de 38, ¿ok? Tal, pero ha variado, se sorprendería mucho de cómo me expresaba, ¿no? Porque tiene que ver con comportamiento, con las actitudes, con la estética, pues a lo mejor vemos un chico que se pinta las uñas, ¿no? Claro, y hay gente que eso le choca y son uñas, son colores, ¿qué más te da? ¿No? Si la persona se siente cómoda así, ¿qué más te da a ti? ¿Te está obligando a pintarte a ti? No. Se está sintiendo libre, se está expresando así, ¿no? Entonces, esa tendría que ver esa es la expresión, ¿no? Pues yo tengo una identidad dentro de todo lo que somos las personas, mi identidad, yo soy una mujer cis, mi orientación, yo soy una mujer cis lesbiana y mi expresión de género, pues esto es lo que pueden ver. Esto es lo más femenino que hay, porque en mi decisión no considero que soy una mujer súper femenina. Y eso me ha llevado quebraderos de cabeza, por ejemplo, con mi familia, ¿no? Oye, un poquito más femenina, tal. No, yo al final me siento cómoda así como me quiero vivir. A mí, Jenny, de lo que has dicho, me gustaría destacar también la importancia de eso, de que no siempre hay que tener la misma expresión, ¿no? Al final eso dependerá de muchos factores, de la edad, como decías tú, del descubrimiento que vamos haciendo de nosotras mismas, porque al final las personas a lo mejor no nacemos día uno sabiendo todo de nosotras, sino vamos descubriendo cosas, ¿no? Y también vas probando y viendo cómo te sientes, ¿no? Que quería destacarlo para no encasillar tampoco a las personas de si una época de tu vida fuiste más femenina o menos femenina, tienes que ser así siempre. La expresión, por suerte, es algo que se puede ir cambiando, ¿no? Y que eso, que ayuda a que no encasillemos, ¿no? A un prototipo únicamente, ¿no? Efectivamente, yo creo que si nos permitieran expresarnos más, seríamos mucho más libres, ¿no? Pero eso lo vemos en las infancias, ¿no? Hay el niño que está cogiendo una muñeca o sea, el niño que juega con la cocina y la niña que juega con el balón o sea, le estamos como adultos poniéndole un significado a esas cosas cuando simplemente están experimentando, ¿no? Yo antes de ser activista LGTB, no. Antes era trabajadora social en un colectivo LGTBI y a veces venían padres y madres que decían, ay, mi hijo se expresa de esta manera, es trans. No sabemos. Déjale expresarse, deja que de manera libre se viva en el mundo. Esa es la indicación, porque muchas veces la crítica que se nos hace de la sociedad es que creamos a niños y niñas trans, o que si es un niño que juega con mujeres decimos que es una niña trans. No, lo que indicamos, la indicación que hacemos que se hace de los profesionales es: déjale ser de forma libre, que pueda elegir, que pueda experimentar, porque así se está descubriendo, ¿no? Lo que pasa es que algunos descubrimientos son aceptados y algunos descubrimientos pues son no tan aceptados, ¿no? Pero que
que la vida es más rica pudiendo probar y pudiendo experimentar y expresarse de forma libre sin que se nos persiga a las personas. Claro, pero como sociedad estamos constantemente encasillando, ¿no? Mm. Tenemos estos 3 ámbitos: identidad, orientación y expresión. Y no tienen nada que ver una con la otra. Tú puedes ser una mujer trans, puedes ser lesbiana y puedes tener una expresión de género masculina. Y no ocurre absolutamente nada, porque es tu libertad y ya está. Pero es verdad que como sociedad tenemos esas imágenes y cuando una persona se sale de esa norma ya algo está mal, ¿no? Oye, sí, eres una mujer trans y tienes una expresión de género masculina, oye, a lo mejor es que estás equivocada, ¿no? Pero no es así. Es simplemente una persona que se vive tal y como es. Y creo que es importante, ¿no? Saber diferenciar esos 3 ámbitos para pues, tener esa visión más amplia de la sociedad, ¿no? Deja así abierto. Sí, porque es que al final es eso, ¿sabes? Si una mujer trans, que para que la gente que nos escuche, nos vea, lo entienda, es aquella que cuando nació se le asignó sexo femenino, pero su identidad es de mujer, una mujer trans, siempre se habla del destino, en este caso una mujer trans, si es una mujer trans masculina, se le va a empezar a cuestionar Muchísimo. su identidad. Si es un chico trans que se está experimentando, que a lo mejor inicialmente su tránsito lo es súper masculino, no súper, que quién entiende lo de súper, ¿no? Pero ahí súper masculino y de repente empieza, ay, pues le apetece hacerse el eyeliner, ¿no? Y la gente empieza, pues, ¿no? Empieza a cuestionar a su identidad como un hombre trans, ¿no? O yo qué sé. O un Mujer cis lesbiana que le encantan los vestidos y le gusta, pues, eso, vestir más femenina, ¿no? Te llegan a cuestionar muchas veces, ¿no? De, bueno, a lo mejor solo está experimentando, pero ella realmente es heterosexual porque mira cómo se viste, cómo se expresa. Entonces... Sí. Sí, pasa al siguiente porque seguimos aquí hablando. Bueno. Bueno, ¿qué representa el Día del Orgullo y qué sentido tiene seguir celebrándolo? Vale. El Día del Orgullo es lucha, Reivindicación. memoria. El Día del Orgullo es el 28J, 28 de junio. ¿Vale? Los días que se utilizan para conmemorar o reivindicar en nuestra sociedad no surgen de la nada y dicen, este me gusta, este vamos a utilizar para reivindicar, sino que está asociado a un hecho histórico y que nos sirve para, pues eso, la memoria, para recordar, para reivindicar, para decir lo que hemos avanzado, pero también lo que nos queda y lo que estamos enfrentando en la actualidad, ¿no? Entonces, el 28 de junio surge porque, aunque ya había movimiento LGTB, entre comillas, ¿no? Movimiento por las disidencias sexuales desde hace mucho tiempo, surge en Stonewall, en el Stonewall Inn, era un bar de ambiente en Chicago, Nueva York, bueno, Estados Unidos, así abierto. Sí, que pues era un bar de ambiente. En aquella época en Estados Unidos era ilegal vender alcohol a homosexuales porque se consideraban enfermos, ¿no? Imagínense de dónde venimos. Pues en 1969, un 28 de junio, la policía fue a hacer otra de sus redadas que iba al local de ambiente. Ahí pues había disidencias de todo tipo, no conocidas como los términos que tenemos en la actualidad, pero por ejemplo, si era una persona que en su documentación ponía masculino y tenía una expresión de género femenina y utilizaba ropa femenina, mínimo tenía que tener 3 prendas masculinas, porque si no, pues se le metían en la bombona de la policía y lo llevaba al calabozo, ¿no? Entonces, la gente se cansó de eso, de ese trato, porque no es que viniera la policía y tocara la puerta y dijera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Lo están pasando bien? ¿Está todo correcto? No, iban a sacar dinero, iban a dar palizas, iban a insultar y la gente se cansó. Entonces, cuando la gente se cansa,
salen y surgen cosas y fueron los disturbios de Stonewall. Entonces, fueron 3 días de disturbios entre la comunidad LGTBI y aliados contra la policía, ¿vale? Y de ahí se empezó a crecer el movimiento, empezamos a unirnos, nos dimos cuenta que no éramos las únicas ni los únicos y que, porque el sistema, ¿no? El sistema opresor tiende a hacernos individualistas, ¿no? Si yo vivo esta situación como yo, Jenny, sola, es difícil luchar, pero si me doy cuenta que esto no va solo de Jenny, sino de mucha más gente y me uno, avanzamos, ¿no? Entonces fueron 3 días de disturbios y luego a partir de ahí cada 28J pues se conmemora esos disturbios y recordamos de dónde venimos y hacia dónde vamos y todo lo que vamos atravesando en medio. De ahí nace el orgullo, ¿no? ¿Y qué sentido tiene seguir celebrándolo? Pues en la actualidad, porque tenemos una ola reaccionaria hacia la comunidad LGTBI brutal. Ya empezaron con las mujeres, continuaron con las personas migrantes y cuando ya llegaron al nivel ya de odio hacia las personas migrantes, ahora ya empieza fuerte hacia nosotras, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos con esa ola que va contra las personas LGTB. O sea, la gente que luego nos vaya a escuchar se puede meter en redes sociales, ¿no? En Canarias 7, que este fin de semana, el 27, hicimos la manifestación del orgullo. Pueden meterse a leer los comentarios de esas noticias, ¿vale? Se pueden meter a los comentarios entran en los periódicos cuando hay una noticia LGTB, igual que si hay sobre migrantes o cualquier tipo de violencia, los comentarios van hacia las personas migrantes. Pues se meten y se dan cuenta cómo nos siguen tratando de enfermos, nos siguen tratando de un montón de barbaridades y pasan cosas. Sí, y ya no solo a nivel redes sociales. Yo desde hace a lo mejor un par de años, quizá desde 2018, sí que se ha notado un aumento de esa violencia, ¿no? En el día a día, porque lo que antes daba vergüenza, ahora ya no les da tanto. Y cuando nos salimos de nuestros círculos de protección, pues te das cuenta de que sí que hay mucho discurso de odio y que las cosas ahora mismo no están tan bien como deberían estar. Sí, yo llevo asistiendo 20 años a la Mani del Orgullo de aquí, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy rara vez he visto a alguien en la ventana enfadado diciéndonos cosas. En esta última Mani, o sea, un hombre se dedicó a gritarnos cosas desde la ventana. O sea, ya pasan de las redes sociales a lo presencial, ¿no? Ayer hablando con mi hermano es una persona homosexual también, a mi familia le tocó. Ay, suerte. Y me dijo que el sábado estaba paseando ahí por Santa Cruz y un hombre pasó a su lado y le llamó maricón. O sea, mi hermano tiene 40 y tantos años. Yo creo que rara vez, o sea, que mi hermano me diga eso, a lo mejor cuando mi hermano era joven. Pero que se lo digan en la actualidad, ¿sabes? Que ahora ya la gente está envalentonada para decir cosas. ¿Por qué? Porque igual que nosotros hacemos comunidad en positivo, ellos y ellas, más ellos, hacen también comunidad en negativo. Entonces, si yo te insulto y en el siguiente comentario de Instagram hay otro insulto, hay colegachos, ya no me siento tan solo para decir esas cosas. Deberían cobrarle los comentarios y así la gente dejaría de O incluso en comentar. espacios de trabajo, ¿no? Que alguien hace un comentario totalmente inadecuado y tiene a sus colegachos al lado que le van a reír la gracia. Claro, eso los hace más fuertes. Claro. Yo creo que esa es una cosa que pasa con el tema LGTBIQ+, que creemos que hay más avances de los que hay, que es cierto que hemos avanzado como sociedad en muchísimas cosas, pero hay muchas personas que piensan que ya esto está totalmente normalizado, que no hay que seguir reivindicando este día y al final los datos que ustedes están dando nos demuestran que sí y que no, que todavía no se ha avanzado tanto y que a veces tenemos esas épocas hacia atrás, ¿no? Donde parece que se magnifica de nuevo, tenemos un retroceso, ¿no? social
Y bueno, en este caso las redes sociales quizás a veces ponen eso un poco más fácil, ¿no? El que se manifieste sin repercusiones esos comentarios. Pero sí que es verdad que eso, que es evidente que no se ha alcanzado todavía todos los logros que hacen falta, ¿no? Antes nombrabas algo de lo clínico, hiciste alguna Ujú. mención y creo, corríjanme si me equivoco, que este año es cuando se ha aprobado que se penalicen las terapias de reconversión hacia personas de cualquier realidad LGTB, ¿no? Mm. Estamos hablando de que hasta el siglo XXI en España, por lo menos, eso seguía sin estar prohibido. Entonces, creo que eso también es una cosa bastante llamativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que se permitieran todavía esas cosas, ¿no? Ujú. Y que esas terapias son tortura, porque uno, no son efectivas y lo único que hacen es destrozar a la gente, porque no es algo, nuestra orientación o nuestra identidad no es algo que podamos cambiar, ni quiero cambiar, ¿no? Pero que no se puede cambiar ni que haciendo Mm, terapia se pueda cambiar, porque para la gente LGTBI que sufre de LGTBI-fobia interiorizada, que se rechaza a sí mismo, que piensa que no va a tener una vida, que su entorno lo va a rechazar, que no va a tener pareja, que no va a poder crear una familia, que no va a poder proyectarse a nivel profesional, que no va a ser feliz, ese tipo de terapias puede hacer pensar que le da un respiro y que puede cambiar, pero en realidad no va a cambiar y es tortura, ¿no? Entonces el destrozo que se puede hacer esa persona es mucho mayor. Entonces, que sea necesario que se articule legislativamente, o sea, que se ponga una ley para decir eso no se puede hacer, jolín, ¿saben en qué momento estamos? ¿No? Que haya que recordar eso. Pero bueno, De hecho, quizás las personas heteros, cis, que piensen que las personas LGTB tienen que pasar por una reconversión, podrían pensar si ellos en una terapia cambiarían sus gustos, ¿no? O su identidad, porque seguramente nos dirían que no, que lo tienen súper claro y que no haría ningún cambio, ¿no? Por mucho que se los intentáramos fomentar. Pero sin efectivamente. embargo, sí piensan que ellos pueden fomentar lo contrario Sí. en el colectivo, ¿no? Un Ujú. poco irónico. Efectivamente, efectivamente. Pues sí. Muy Creo que buena, habrá muy buena. preguntas que se repitan Bueno, no igual. pasa nada, pero muy buenas preguntas. Sí. Muy buen trabajo de las personas. Mira, ¿qué significa cisgénero? Que Sí, antes lo nombraste. sí. ¿Quieres tú? Explica. Bueno, no puedo, claro. Una persona cis es una persona que se identifica con el género que se le ha asignado al nacer conforme a su sexualidad, ¿no? Su genitalidad. Por ejemplo, yo soy una mujer cis porque cuando nací, pues miraron, me dijeron, bueno, sexo femenino, me, conforme a ello me asignaron ese género femenino y yo estoy conforme con ello. Sí, a lo mejor, como nosotros somos aquí canarios y ceseamos, cisgénero o cisexual se escribe la primera con C, porque es muy gracioso cuando lleva por los institutos y demás, y a lo mejor se le pasaba una encuesta al alumnado y decía, ¿qué has aprendido? ¿No? Y ponía cisexual, la primera con S, como cisexual, ¿no? Confirmando. Eh, es un prefijo, ¿no? Entonces si como sinónimo hablamos de cisexual o cisgénero, O o yo he cis. utilizado cis, ¿no? C y S, que eso, que es lo que ha comentado Virginia, ¿no? A mí me asignaron de bebé niña y mi identidad es mujer, ¿no? Ah, coincide. Casualidad. A Casualidad. veces no coincide, que entonces hablamos de una persona trans. Vale. ¿Qué diferencia conceptual hay entre transgénero y transexual? Vale. A ver, hay que pensar que, bueno, ya lo dije, ¿no? Que el movimiento es muy vivo y que como el movimiento es muy vivo y van apareciendo letras, de la misma manera que aparecen letras, también se modifican términos, ¿vale? Entonces, y que además los términos varían en función, aunque hay ciertos consensos, pues hay diferencias en el inglés o en Latinoamérica con ciertos términos, ¿vale? Entonces, el consenso aquí local em,
yo he estado haciendo referencia todo el rato a la palabra trans. No he utilizado transexual en ningún momento, ¿vale? Entonces, ya la palabra transexual no se utiliza, ¿vale? Se utiliza la palabra trans como término paraguas, ¿no? Dentro del término paraguas tenemos a los hombres y mujeres trans y tenemos a las personas trans no binarias, ¿vale? Eso es. ¿Qué sería transgénero? Transgénero es lo que antiguamente se utilizaba para definir a las personas trans no binarias, que son aquellas que en esta sociedad todo parecen términos opuestos, ¿no? Blanco-negro, hetero-homo, hombre-mujer, ¿no? Entonces, hay términos que, o sea, que vienen a romper eso y que además generan otras posibilidades, ¿no? Pues en las orientaciones pues tenemos la bisexualidad, aparecen y otras, ¿no? Y las personas trans no binarias son aquellas que no se identifican con el género que se le asignó al nacer, pero tampoco con el otro, ¿no? Y la gente pensará, ¿pero entonces qué son? Pues son personas trans no binarias, ¿vale? Entonces es como si se crea, no se crea, existe otra posibilidad, ¿no? Tenemos hombres y mujeres cis, hombres y mujeres trans, y tenemos personas trans no binarias. ¿Y cómo nos dirigimos a ellos? Pues le pregunta ¿cuál es su nombre? Si por ejemplo, en el colectivo lo que utilizábamos, pues yo me presento, yo soy Jenny, y mi artículo es en femenino. Entonces la persona, si le genera alguna duda, pues ya sabe que me tiene que tratar en femenino. Pues a cualquier persona, pues se lo puedes preguntar. Vale. A veces yo creo que también el desconocimiento hace que se sienta eso como una falta de respeto y no como un derecho a elegir, ¿no? O a expresarte. Y yo creo porque si yo, ¿no? Siendo trabajadora social y trabajando acompañando a personas, si a lo mejor sabía que el motivo de consulta era tema identitario, ¿no? Pero yo no sé si la persona que estoy atendiendo ya está en la identidad con la que se define y yo estoy viendo, ¿no? A lo mejor, pues, o en realidad estoy viendo un chico, una expresión de género masculina, pero su identidad o la identidad que se está cuestionando es de mujer. Entonces, el hecho de que yo me presentara, ¿no? Pues Jenny, mi artículo en femenino, tú, cómo me dirijo a ti, eso genera a la persona la posibilidad de identificarse y que yo no estuviera haciendo el término en inglés, pero no me sale, ¿no? Pero si a lo mejor yo estoy viendo a Virginia, ¿no? Y la veo femenina, empiezo a tratarla en femenina y a lo mejor Virginia se está cuestionando su identidad y le estoy haciendo sentir mal en consulta. Entonces, se pregunta y ya está. O si ves algo y ves Virginia, pero ves un DNI o un NIE en masculino, dices tú, ¿ahora qué? Pues entonces se le pregunta. Muy bien. Bueno, aquí ya nos ponemos más constructivas. Dice, ¿cómo puede contribuir los centros educativos, las empresas y las instituciones a crear entornos más inclusivos? Esta creo que es para mí. No sé por qué, pero yo creo que tenemos que partir de la idea de que los centros educativos son una representación de la sociedad. Y como tal, todo lo bueno y todo lo malo de la sociedad está representado. ¿Qué podemos hacer como centros educativos? Lo primero es la formación y sensibilización del profesorado, porque tú puedes tener un gran plan de igualdad en tu centro. Puedes tener a personas que estén trabajando con el alumnado LGTBIQ+ y demás. Pero si el cuerpo del profesorado no tira de la misma manera o no entiende esa diversidad que hay en el centro, es muy difícil trabajar. Porque sí, tú estás trabajando, sensibilizando a tu alumnado y demás, y a lo mejor se encuentra en otra realidad con el profesorado. Y el profesorado es súper importante, porque el alumnado te ve como un referente muchas veces. Hay profesorado que no es referente nunca, pero otros que sí. Y si tú le estás diciendo, por ejemplo, a un chico gay que
que como profesor no le estás diciendo que eso no es aceptable, que eso no puede ser, pues le puedes hacer mucho daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es formar al profesorado, sensibilizarlo. También tener una normativa, ¿no? Que la tenemos, ¿no? Es decirle, oye, esto no lo puedes hacer en el centro. Esos discursos de odio, bueno, si tú lo haces fuera, también se persigue, ¿no? Pero dentro de este centro educativo no puedes hablar de esa manera con el alumnado, ¿no? No puedes ir en contra de las diversidades. Ese es el primer punto, el profesorado. Y ya después, a partir de ahí, sí, trabajar con el alumnado y demás. Este año, en el centro en el que trabajo, pues hicimos unas jornadas LGTBIQ+, que vino gente de fuera, vino gente de diferentes familias profesionales, ¿no? E hicimos un encuentro en torno a la memoria histórica que pues tuvo una muy buena acogida. Y eso es una buena manera, ¿no? Hacer entender también al alumnado de dónde venimos y a dónde no queremos volver. Porque trabajando, ¿no? con el alumnado nos dimos cuenta de que no sabían, no tenían ninguna conciencia de la memoria histórica y tampoco parte del profesorado. Y creo que eso es importante para cambiar las cosas, porque después todo ese alumnado va a salir a la sociedad, ¿no? Todo lo que podamos darle en el centro para abordar las diversidades de manera respetuosa y demás, pues se va a ver cuando lo trabajemos, ¿no? Y que cuando ellos y ellas pues salgan al mundo y puedan también poner su granito de arena. Eso es súper importante. Pero para mí, lo más importante hoy en día sí es esa formación y sensibilización del profesorado. Porque van a dar pequeños pasos cuando estén dando clase. La diversidad se trabaja en cualquier materia, en cualquier asignatura. Entonces eso es súper importante. Y quizás es importante destacar también, como decías, existe como una legislación o está regulado, ¿no? Todo este tema y también hay como unos protocolos específicos en algunas realidades, ¿no? Como por ejemplo para las personas trans y demás. Un poco porque todos los centros educativos también vayan en la misma línea, ¿no? Que no quedemos Claro. como en otros temas, pues de la buena voluntad del centro o del profesorado que haya, ¿no? Sino que cada persona sepa que si está pasando por esa realidad, que puede comunicarlo y que existe un protocolo para que cambie el trato hacia la persona o cualquier cosa, ¿no? Que por si hay alguien que nos esté escuchando que no conozca ese dato, a lo mejor. Claro, es súper importante. Y es súper importante no improvisar, ¿no? Cuando hay algún tipo de, por ejemplo, algún conflicto, algún tipo de violencia hacia alumnado LGTBIQ+, pues que sepan que pueden acudir a un protocolo. Y eso, conocer legislación porque existe legislación autonómica y existe legislación a nivel estatal sobre realidad LGTBI. O sea, en la Comunidad Autónoma de Canarias existe una ley vigente de 2021, que es la ley trans, intersex y de características y expresión de género. O sea, en realidad es trans, características sexuales y expresión de género. Que además, pues eso tiene un protocolo educativo, tiene un protocolo sanitario, el Servicio Canario de Salud, las universidades públicas de Canarias y alguna privada también tiene su propio protocolo, pero luego a nivel estatal, pues tenemos la Ley de Igualdad LGTBI que se aprobó en 2023. Que de ahí salieron, pues hay ciertos, por ejemplo, a nivel laboral existe un Real Decreto, ¿sabes? Que existen medidas, entonces conocer también que existe un respaldo jurídico sirve para construir en torno a la diversidad. Muy bien. Y sobre todo para limitar también ciertas actuaciones, porque yo creo que sí que es importante que no solo incluso en el profesorado, yo creo que en el ámbito social que intervenimos también, ¿vale? Con un abanico súper amplio de población, es muy importante que también esté sensibilizada. Y no siempre sucede, ¿no? Yo creo que todas nos hemos encontrado con diferentes situaciones, con profesionales colegas, donde se dan situaciones muy heavy, ¿sabes? Que no se deben de dar, ¿no? Porque al final las personas que estamos también del otro lado muchas veces somos referentes de gente, especialmente cuando son vulnerables, ¿no? Y me parece como muy delicado, ¿no? Esa parte. Y que sí que se tiene que cuidar y me parece fundamental acompañarlo de lo legislativo, ¿no? Para reforzar que
que no se dé, pues depende de quién te toque, ¿no? De que si hoy me toca un profesional De la voluntad y... sensibilizado, pues muy bien, pero mañana a lo mejor no, o hay otra persona que tiene otra realidad, ¿no? Y que esa realidad no tiene que verse reflejada dependiendo de quién te acompaña, ¿no? Claro, también ahí a nivel profesional, por ejemplo, yo informaba de los derechos de las personas en derechos y deberes en el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, de pues si te atiende un profesional y no te atiende de forma adecuada, si es tu médico de cabecera que le comentas que quieres transitar y quieres que te mande a la unidad específica, el servicio Transcan, y no lo hace, puedes poner una queja. Yo he acompañado a personas usuarias a poner quejas, ¿sabes? Que existen mecanismos igual, que a lo mejor sufres un delito de odio, ¿no? Que sepas pues que los delitos de odio están penados, que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las unidades encargadas o los cuerpos encargados de estos temas, que puedes denunciar una situación, ¿no? Que las personas sean conocedores no solo de las legislaciones específicas, sino también la general a todos, porque en la medida que tú conoces tus derechos, tú los puedes hacer valer, ¿vale? Entonces, pues eso, que a lo mejor sufres un posible delito de odio y quieres denunciar, oye, pues, ¿en qué municipio fue? Pues esto, pues te toca la Guardia Civil, acudes a la Guardia Civil, los colectivos suelen estar conectados o se coordinan con las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, existen unas unidades específicas que trabajan estos temas, se puede hablar directamente con estos profesionales y decir, oye, ha pasado esto, ¿no? Y que o se ha puesto esta denuncia, te doy el atestado para que seas conocedor, ¿vale? Porque se dan también ciertas situaciones. Bueno, hemos hablado de esto, pero creo que también, ¿no? Porque es importante visibilizar esta realidad, ¿no? ¿Y cuáles son los días más relevantes? Yo pise la chuletilla. Yo creo que es importante porque si no hablas de algo, prácticamente no existe. Y bueno, nosotras que somos un poco, bueno, iba a decir un poco mayores, pero tampoco, somos personas jóvenes, pero no tanto. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña no teníamos apenas referentes. Y creces en una incertidumbre porque no sabes qué va a ser de tu futuro, ¿no? Siendo parte del colectivo LGTBIQ+. Cuando visibilizamos todas estas realidades, pues también pensamos en todas esas personas que pueden escucharnos, que pueden vernos, ¿no? Y que pueden ver bueno, que su vida que puede desarrollar su vida como cualquier otra persona de la sociedad. Creo que eso es uno de los puntos por lo que es súper importante hablar y visibilizar. Sí, también porque la visibilidad molesta y si molestan, floran cosas y se pueden trabajar, ¿vale? Entonces hay movimientos que nos quieren en el armario porque el hecho solo de existir ya molesta. Pues te fastidia, ¿sabes? Si no nos quieres ver, pues mira para otro lado, pero es que nosotros estamos en todos lados y vamos a seguir saliendo y de la misma manera que a lo mejor tú, pibe, vas con tu novia de la mano por Triana, yo también lo quiero hacer con mi novia, ¿vale? Y tengo derecho a hacerlo. Y si a ti te molesta, pues te fastidia, porque la calle es mía también, ¿no? Yo también tengo derecho. Entonces, visibilizarlo crea posibilidades de existencia, ¿no? Lo que dice Virginia. A mí mi corazoncito se aplaude cada vez que hay una peli o sale algo referente, porque eso. No teníamos y ahora sí que hay contenido en el que podemos vernos, ¿no? Cada vez más, entonces me pone feliz que a lo mejor el piberío dice, otros más, pero a mí me hace feliz, ¿no? Crea distintas posibilidades de existencia en la medida que si a lo mejor la persona tiene en su cabeza una forma estereotipada de mujer trans, por ejemplo, el ver distintas formas de vivir la identidad como mujer trans te dice, es que a lo mejor no tengo que ser así, ¿no? O que a la mujer trans se ha asociado mucho a prostitución, ¿no? Entonces, si yo soy madre y mi hija me ha dicho que es una chica trans y yo como madre que he visto solo mujer trans prostitución, me voy a asustar,
me voy a preocupar, ¿no? Si veo que una mujer trans puede ser catedrática, como Marina Sáenz, que puedo ser, yo que sé, actriz, puedo ser política como Carla Antonelli, que puedo ser profe, que puedo ser cartera, que puedo ser muchas cosas, ya yo como madre puedo sentir menos preocupación porque a lo mejor es la prostitución. O sea, yo que llevo muchos años en el movimiento, que tengamos leyes en Canarias, que exista un protocolo educativo, ha generado un antes y después en las realidades trans, sobre todo en mujeres trans, ¿vale? Porque antes a lo mejor una chica trans por el bullying salía del ámbito escolar, se caía del sistema, no promocionaba, no titulaba, a lo mejor la familia no tenía buena relación, a lo mejor acababa en prostitución. Ahora sigue existiendo el bullying, pero existe un marco jurídico de protección, existe el protocolo de acoso, existe el protocolo trans. Entonces eso da un respaldo para que la persona pueda continuar y pueda titular y pueda tener otras posibilidades. Entonces, de ahí la importancia de los referentes y de la visibilidad. Y porque molesta. La gente, o sea, las instituciones ponen una bandera y la gente, ¡ay, una bandera! Representa, ¿no? Y la gente, leí un comentario que decía, no me representa. En el post del Ayuntamiento de las Palmeras Canarias que puso su bandera. Y yo pensé, no te representará a ti, pero a mí sí, que soy vecina de este municipio y esa bandera a mí me representa. O sea, ¿qué te crees? ¿Que el mundo es solo para ti? ¿O qué? Es que te digo, es que no le da, pero por eso... Pero de ahí la importancia de todos estos actos, de este podcast, ¿no? De que esto llegue a más gente, de que, pues si tenía una idea de lo LGTBI como muy negativo, decir, lo humanizamos, ¿no? Y decir, no, es que mira, Jenny y Bir, que son personas LGTB, son vecinas aquí del barrio, que son unas pibas como cualquier otra, ¿no? Ni somos especiales ni somos malas, somos como cualquier otra, que tenemos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros planes de futuro, nuestras vidas, nuestra familia, nuestras amistades que Nuestro nos perro. quieren, nuestro perro. Tenemos un perro que es muy feliz, no le pasa nada por tener dos madres, no pasa nada. Pues eso es importante. A mí al escucharla se me venía a la mente también frases cuando escuchamos pero ¿por qué se han puesto tantas palabras nuevas? Un poco también etiquetar desde dentro, ¿no? Ajá. Y creo que a veces hay personas que piensan que es negativo, que desde el colectivo mismo se generan etiquetas, pero creo que también, como decían ustedes, para visibilizar lo que hay que ponerle nombre, ¿no? O sea, para saber qué le pasa a cada persona, tienes que ponerle un nombre y eso a veces te puede ayudar, ¿no? Entonces, quería así como comentar eso o preguntarle si creen, o sea, evidentemente creo que tiene sentido, pero hablar un poco de eso, ¿no? Del sentido que tiene que se haya puesto palabra a cada cosa, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor hasta que no empezaron a ponerse palabras no entendían por qué se sentían así, por qué tenían esa identidad o esa orientación, ¿no? Entonces, esa parte de visibilizar también parte de poner nombre a lo que hay, a lo que existe, ¿no? También es importante sentirte parte de un movimiento, de un colectivo, porque te da fuerza. Tú a lo mejor nunca le has puesto nombre a quién eres o a lo que sientes, ¿no? Y a lo mejor te sientes solo o sola. Y de repente pues ves que formas parte de algo, ¿no? Y eso te da fuerza en muchos momentos también, ¿no? No eres... Porque es verdad, ¿no? Crecemos y a lo mejor en la adolescencia creemos que estamos solas en el mundo, ¿no? Que somos las únicas personas que estamos sintiendo ciertas cosas. Y cuando le pones nombre y ves que hay más personas como tú, pues ya no te sientes tan sola. Y sobre todo eso, que si no le pones nombre, y no hablas de eso, no existe. Entonces, o sea, entiendo la crítica que se hace de que ahora todo tiene una letra, tal, no sé qué. Sí, pero porque si no se ponen letras, no se pone nombre, exacto, se invisibiliza, no se trabaja, no se habla y esa persona queda relegada. Entonces, a lo mejor yo como Jenny dentro del movimiento hay letras, digo, no lo acabo de entender,
pero yo voy a defender porque tú estás aquí y te existes y te representas y yo voy a luchar por ti también, o sea, aunque no la acabe de entender. Entonces, siempre lo decimos en el movimiento, cuando lleguemos a una igualdad real, no hará falta nombrar nada ni poner etiquetas, porque no será necesario. Pero hasta que, como no hemos llegado, cuando lleguemos, pues ya Sí, no quitaremos. estamos en ese momento. No estamos en ese momento. Ya quitaremos, pero hasta entonces. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Muy bien. En el momento presente, a nivel de religiones, ¿crees que están más aceptadas estas realidades? Que tenemos el Papa cerca. Era eso. Es un tema Es un nudo. Claro. controversial, ¿no? Que puede chocar. Si miramos al siglo XVIII con la actualidad, hemos avanzado mucho desde las religiones hasta la actualidad. A ver, yo creo que, sin ser experta en religiones, posiblemente haya sociedades que sean más restrictivas hacia la comunidad LGTBI por ser un país más religioso, con una cultura más religiosa, frente a otros que a lo mejor tengan menos cultura religiosa, ¿vale? Pero que luego hay espacios donde las dos realidades conviven perfectamente o se viven sin tanto conflicto, o que se lleva el conflicto de otra manera, ¿no? Me refiero, en el colectivo Gamma, en su momento, había un grupo que era diálogo cristiano, que eran personas LGTB religiosas y que vivían su orientación, su identidad, su expresión de género desde una perspectiva religiosa. Hay una entidad a nivel estatal que creo que se llama Home, creo que es, Crisón. que es una entidad específicamente LGTB religiosa, que esa es su... y hacen unas jornadas religiosas para tal. Entonces yo voy a defender el derecho a que las personas puedan creer como a no creer. Yo voy a defender desde ahí. Porque luego, si tocamos ciertos temas o ciertas religiones, podemos al final acabar ofendiendo, ¿no? Y ahí, dentro de lo religioso, pues había un párroco en Telde que en su iglesia ponía la bandera arcoíris. El papa anterior decía que soy yo para criticar o para perseguir al gay religioso no practicante, ¿no? Porque la practicante de homosexualidad, no practicante religiosa, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí, cierto. Al final también ¿no? Entre las propias comunidades religiosas existe también mucha controversia, ¿no? Porque también Claro. hay mucha gente de acuerdo con una cosa. Quiero decir, también las religiones van evolucionando, igual que va evolucionando la sociedad. Claro. Y bueno, y nos encontramos con diferentes cosas también. Claro. Algunas buenas y algunas no. No, incluso lo que hablamos antes de las terapias de conversión, que no solo van hacia aquellos profesionales que, si hace terapia de conversación, te voy a poner entre comillas profesional, porque vas a encontrar los derechos humanos, ¿no? Pero que no solo esos profesionales que intentaban esas terapias, sino que hay otros acompañamientos, entre comillas acompañamientos, que se dan desde ámbitos religiosos, que en realidad lo que son terapias de conversión, ¿no? Entonces, hay que recordar que las terapias profesionales o no en el ámbito social, profesional, religioso, son tortura, ¿vale? Entonces, ahí nos quedamos. Total. Porque es importante mantener la memoria de quienes lucharon por los derechos actuales. Qué bonita. Qué pregunta. Bueno, es una manera de perpetuar ese recorrido, ¿no? Ese camino que han trazado. Eso le comentaba yo mucho al alumnado del centro, que no tienen esa perspectiva.
Por eso hicimos esas jornadas de memoria histórica en el centro, es súper importante. También porque en los tiempos en los que estamos es importante recordarle a la sociedad a dónde no queremos volver. Porque a todo lo que nos afecta al colectivo LGTBIQ+, pues también afecta a otras realidades, ¿no? Durante la dictadura fuimos muchos los colectivos, muchas las personas perseguidas. Entonces, si no recordamos todo eso, estamos condenadas un poco a repetir esa historia. Y no creo que nadie lo quiera. Y porque el otro día en las actividades del orgullo, una activista de trabajadora social, Coldovi Velasco, decía que el sistema nos quiere desmemoriadas, ¿no? Entonces, si no recordamos de dónde venimos, podemos llegar, ¿no? a repetir lo que ha pasado, y que esa vivencia que a lo mejor vemos, ¿no? Dice Vir, del franquismo, y post-franquismo, lo vemos a lo mejor muy lejano, pero nosotros tenemos vecinos y vecinas aquí, personas mayores vivientes que han sido perseguidas y han estado en la cárcel o han estado en calabozos por ser personas LGTBI, ¿sabes? Y entonces que no es tan lejano la situación, y que además pueden pasar cosas, ¿no? De avances de derechos, cuando en Italia, con el gobierno actual que tiene, que es el de Meloni, que es un gobierno de ultraderecha, cuando salió este gobierno, una de las medidas que tuvo esta señora fue mandarle a las familias de mujeres que tenían hijos nuevas partidas de nacimiento de sus hijos solo con la madre gestante, y habían borrado a la madre no gestante. Hacer eso significa que la madre no gestante no tiene ningún derecho, ningún deber sobre ese menor, o sea, ese niño o esa niña, pero tampoco es y ese niño pierde a esa persona como responsable legal, ¿no? Entonces, cuidado con lo que puede pasar, porque pasan cosas, ¿vale? No solo a lo mejor lo vemos muy lejano, ¿no? Pero que nos puede pasar aquí. Y lo vemos con los gobiernos, que en la actualidad, gobiernos donde entra la ultraderecha, donde se empieza a perseguir pues las legislaciones autonómicas en materia LGTBI. Entonces, por dignidad también de esas personas, la memoria siempre viva, para no olvidar, y porque por el camino que ellas han trazado, como dice Vir, nosotros estamos donde estamos. Sí, total. A mí me parece muy importante siempre recordar que lo que nosotros vivimos hoy, o las facilidades que hoy tenemos, son producto del sufrimiento de mucha gente. En mi caso, a lo mejor, pues de muchas mujeres, bueno, y también de mucha gente del movimiento, ¿no? Porque al final las libertades son libertades, y cuantas más libertades, más las disfrutamos todas, ¿no? Y todos. Y todes. Pero en esa línea también de recordar, me damos como mucho miedo todo el movimiento de ultraderecha que va ganando como espacio, que antes tú hablabas, de que nos encontramos con espacios donde la gente se permite decir cosas que hace, ¿no?, 5 años o que hace mucho menos tiempo pensábamos que ya teníamos, y parece como que vamos volviendo atrás, ¿no? Y se está haciendo... Está ganando como mucho terreno, ¿no? Esos movimientos más de ultraderecha y esas ideologías más extremas, ¿no? Y a mí me parece que me da terror, pero me parece que recordar, ¿no? Nos ayuda a no perder de vista lo que podemos volver o a dónde podemos volver, ¿no? Efectivamente. Yo creo también como forma de luchar contra ese individualismo de la sociedad actual, ¿no? A veces yo puedo decir, ¿para qué voy a luchar más? Si yo ya lo tengo todo, yo tengo un trabajo, tengo una familia, no hace falta, ¿no? Pero si tengo esa perspectiva y soy capaz de mirar atrás, pues eso sí que te plantea que este escenario actual puede hacernos ir hacia atrás, ¿no? Si tú no tienes esa perspectiva y no conoces lo que hay antes, no tienes un motivo por el que seguir luchando.
y que no solo es un ataque hacia las personas LGTBI, es un ataque hacia las mujeres, es un ataque hacia las personas migrantes y van sumando grupos a los que odiar. ¿Vale? Incluso a todas las personas, ¿no? Porque al final todas las personas tenemos a alguien LGTBI en nuestra familia que aunque no me estés atacando a mí, puedes estar atacando a otra persona que a mí me importa, ¿no? Entonces también nos está haciendo daño, yo creo, ¿no? Que al final el odio hacia el colectivo va a ir hacia todo el mundo, ¿no? Porque Sí. estamos, pues, por suerte, bastante mezclados, ¿no? Y nos va a llegar, ¿no? Nosotros ya hemos hecho como el primer bloque así de preguntas que teníamos más pensado y quizás las próximas podemos hacerlo como una ronda de preguntas rápidas, de a lo mejor responde cada una de las preguntas, ¿vale? Para no dejar ninguna pregunta sin respuesta, Ok. que nuestros oyentes van a querer oírlas. Bien. ¿Qué es la LGTBI-fobia y qué tipos existen y cómo se manifiestan? Bueno, yo puedo decir que es la LGTBI-fobia, ¿no? Que es todo ese odio, toda esa aversión hacia el colectivo LGTBIQ+. Y los tipos te lo puede explicar mejor, Jenny, que... Vale, la manifestación de ese odio se puede ver o hacer de distintas maneras. Tenemos cuando tus pensamientos son pensamientos de odio o de muy estereotipados hacia la comunidad LGTBI, hablamos de LGTBI-fobia cognitiva. Si eso te lleva a, pues veo dos hombres que se besan y me genera un sentimiento aquí de asco, no me gusta lo que estoy viendo, hablamos de LGTBI-fobia afectiva. Si veo esos dos hombres caminando por Triana de la mano y paso a su lado y les pego un codazo, hablamos de esa acción, ¿no? LGTBI-fobia conductual. Luego tenemos LGTBI-fobia liberal, que es muy bien que existas, pero en tu casa, ¿no? No saques la bandera, no te muestres, no vayas por la calle de la mano, no me cuentes de tu vida. Y luego tenemos la LGTBI-fobia interiorizada, que es lo que hablábamos antes de personas que se rechazan a sí mismas, que piensan no pueden ser felices, se puede ser feliz, se es feliz, y se pasan malos momentos, como todo hijo de vecino. Tenemos la LGTBI-fobia institucional, ¿vale? Que tiene que ver con todas esas políticas en contra de la diversidad. Y luego tenemos otro tipo que es la que tiene que ver, que es la no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que tiene que ver, por ejemplo, ahora que ha sido la ¿no? La manifestación, ¿no? No, porque tiene que salir a la calle, porque tiene que cortar las calles, que me interrumpen un sábado que yo quería conducir por la ciudad y ahora no me han dejado, ¿no? Nosotros muy mal. Pero, que es la celebración porque ha sido la Copa de la Reina, mi equipo ha ganado y entonces vamos a, yo qué sé, a paralizar media ciudad, nos vamos a meter en las Cibeles, voy a interrumpir todo esto, me voy a subir a una farola, ahí se va a romper, me voy a subir a una pala de guagua, ahí se ha roto. Bien, eso sí. Ese tipo de expresión sí se permite, pero si yo me manifiesto en la calle, mal. Pues vamos a revisarnos. Total, a veces, ¿no? Camuflar criterios incluso, ¿no? Porque es importante hablar de la diversidad que existe dentro del propio colectivo LGTBIQ+. Bueno, eso es lo que comentábamos antes, ¿no? De lo que no hablamos no existe y es importante para que la gente sepa que puede tener un proyecto de vida y puede ser feliz. Y sobre todo también, perdón, porque existen problemáticas dentro de la comunidad, ¿no? No es que aquí la comunidad seamos todos santos ni santas y no, existe bifobia dentro del colectivo, que se rechaza a las personas bisexuales, hay cuestionamiento de las personas trans, hay dentro de la homosexualidad pues también tema rollo de cuerpo, de rechazar o el rechazar la pluma en chicos homosexuales, ¿no? Y hablamos de plumofobia, no se dan ciertas situaciones y además se le añade todo demás. Personas LGTB racistas, personas LGTB misóginas, machistas, capacitistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas se han logrado y cuáles crees que falta por lograr en derechos LGTBIQ+? Bueno, esa es una pregunta profunda. Total. Bueno,
hemos conseguido muchísimas cosas, ¿no? En los últimos años, el matrimonio de personas del mismo sexo, los protocolos trans, por ejemplo, en el sistema educativo, yo entiendo para mí. ¿Y qué nos falta? Yo creo que nos falta alcanzar una igualdad real en el trato, ¿no? En el respeto. Porque bueno, sí, tenemos unas leyes que nos respaldan, pero a veces en el día a día no vemos todos esos derechos respaldados de alguna manera, ¿no? Y nos falta un pacto de Estado contra los discursos de odio, porque son la antesala de los delitos de odio. Entonces, no puede ser que en el Congreso se escuchen barbaridades con respecto a las disidencias sexuales, o sea, personas migrantes, o sea, las mujeres. No se debería permitir. Entonces, un pacto de Estado contra los discursos de odio. Genial. ¿Qué podemos hacer como sociedad para establecer espacios seguros e inclusivos para las personas LGTBIQ+? Wow. ¿Qué podemos ¿Cómo? hacer como sociedad? Sensibilizarnos, ser mejores personas. Sí, yo creo que parte de una revisión propia. Revísate. Todos hemos mamado la LGTBI-fobia. Tenemos un montón de estereotipos metidos en nosotros y nosotras mismas y nos tenemos que revisar porque tu mirada se construye por todo eso que has metido aquí. Entonces tú vas a mirar de una manera al mundo. Entonces revísate. Porque ya luego nos iremos construyendo en colectividad, iremos cambiando cosas, pero primero me tengo que revisar yo. Porque estamos llenos de prejuicios a todos los niveles. Entonces revísate y ya lo construimos. Muy bien. Nos revisamos. Bueno, esto tiene que ver con parte de lo que hablábamos antes, igual es más para Virginia. ¿Qué importancia tiene la educación afectivo-sexual en diversidad? Bueno, pero es que eso es todo en la educación, es la base. Son temas transversales que se tienen que trabajar en cada etapa educativa, adecuándola a la edad del alumnado. Entonces, si no partimos de eso, si existe un desconocimiento de base, ¿cómo podemos pretender avanzar en edades más avanzadas? Es muy complicado. Eso es la base para construir todo lo demás. Y porque construyes convivencia, y porque se detectan situaciones, y porque se visibilizan situaciones. Entonces, a lo que se nos ha atacado a los colectivos cuando hemos ido a dar charlas a espacios educativos, que es que fomentamos en su momento la homosexualidad, ahora lo que nos dicen las personas trans, ¿no? No tengo ese poder, yo no convierto a nadie, simplemente le genero posibilidades de existencia y eso la gente puede decir, que yo, esto que yo estoy sintiendo se llama así. Y que se resuelven muchas dudas. Hay muchos tabúes, y muchas cosas que son súper importantes de tratar en las aulas. Y se puede atajar sufrimientos, porque hay personas que están en ciertas etapas de su vida que lo pasan muy mal. Entonces se puede atajar ciertas situaciones. Y por construir relaciones sanas, que yo creo que también, ¿no? Ahora mismo tenemos un entorno ahí como un poco tóxico, ¿no? Además como modelo y como inspiración, ¿no? Y no hablamos de la pornografía como modelo educativo, gracias. Bueno, ya con esta terminamos, ¿no? Dice, pues en Axis en este año queremos poner especial atención a la lucha contra los delitos de odio, tanto físicos como digitales, donde se aprecia un gran impacto en colectivos más vulnerables. ¿Qué podemos hacer al respecto? A ver, yo creo que lo simbólico siempre allana camino. Me refiero que existan, pues que estas banderas no se quiten, ¿no? A lo mejor en este espacio no porque uso los podcasts, ¿no? Pero que en el pasillo estén las banderas, ¿no? Que le pueden pedir a Gamás, hay cartelería que les sirve para poner en los despachos de atenciones o en los despachos donde se atienda a la gente
que pone este centro defiende la diversidad, porque si yo soy una persona que viene de nueva y a lo mejor no quiero contarte esta parte de mí porque no sé cómo te lo vas a tomar, ¿no? Entonces, oye, si veo que detrás hay un cartelito que dice tal, a lo mejor ya me puedo abrir más, ¿no? Que a lo mejor que haya un posicionamiento a nivel institucional de defensa de los derechos humanos y eso nos incluye a las personas LGTBI. ¿No? Son pequeñas cosas. Me contaban de una entidad que trabaja con personas migrantes, que va a los puntos donde llega un cayuco, que los profesionales van con una pulsera de una bandera arcoíris, ¿no? Porque si esas personas conocen la simbología que tiene eso, puede decir, ay, mira, esto me representa, ¿no? Y a lo mejor pueden ser personas porque a Canarias llegan personas en cayuco como en avión que vienen huyendo de sus países de origen porque son personas LGTBI y tienen sufren la persecución social e institucional en su país de origen. Entonces vienen aquí porque saben que es un espacio, puede ser un espacio más amable, porque ven posibilidades de futuro donde pueden enraizar una vida, un proyecto de vida. Entonces pueden pedir a lo mejor asilo por esa persecución por ser persona LGTBI. Entonces aquello que puede ser simbólico, que se pueda llevar a cabo, que los profesionales se formen en diversidad sexogenérica, ¿no? Los espacios seguros son la clave. Y además, cuando hablamos de delitos de odio, también tenemos que hacer mención a la infradenuncia, porque muchos de esos delitos acaban no denunciándose porque la persona vulnerable pues no siente que hay un espacio, ¿no? en el que pueda denunciarlo. Entonces, pues súper importante construir esos espacios en los que, bueno, pues te sientas seguro para comunicar todo eso. Bueno, pues como dijimos, ya hemos finalizado esas preguntas. A mí solo me quedaría preguntarles si quieren añadir algo más, que ha sido un diálogo bastante enriquecedor y donde hemos tocado casi todos los temas. Y si una persona nos está oyendo ahora mismo, tiene algún tipo de duda, quiere hablar más sobre esta realidad, en Fundación ASIC defendemos la diversidad en todos los proyectos que tenemos, pero no somos una entidad especializada en este tema, ¿no? Entonces, ¿a dónde le podemos decir a esas personas que se dirijan a lo mejor y que se sientan escuchadas y que puedan encontrar lo que necesitan en este momento, ¿no? Vale, que antes no terminamos de nombrar que los días específicos, hay un montón de días específicos. Entonces, una forma también que puede tener Axis, ¿no? Estamos en 28J, estamos haciendo un podcast aquí muy interesante. Se pueden celebrar distintos días porque hay días, todas las letras tienen sus días. Y sus días o sus meses. Entonces, hay un montón de cosas que se puedan hacer. ¿Y dónde acudir? Existen colectivos específicos, puede ser el colectivo Gamma, colectivo LGTBI, en Las Palmas de Gran Canaria, www.colectivogama.com o sus redes sociales, que tienen atención profesionalizada, servicios gratuitos para la comunidad LGTBI o para cualquier persona cuya demanda esté relacionada con la diversidad. Está Crisalis Canaria, que es la Asociación de Familias de Menores y Jóvenes Trans. Y hay otras iniciativas, pues, hay un grupo de deporte, por ejemplo, Guanche, o otra. Yo creo que ya en la mayoría de islas de nuestro archipiélago existen asociaciones LGTBI en la península, ¿no? Sí, Entonces, y a la gente más joven, gente que esté estudiando, pues sí, en muchos centros educativos pues existen esos espacios a los que pueden acudir. sí. Vale, pues nada, cerramos si les parece el podcast así, solo por rescatar, bueno, queremos darles las gracias obviamente por todo lo que han compartido con nosotros y rescatar cositas que han dicho súper interesantes como que se han reutilizado muchos de los términos desde lo positivo, ¿no? Al final creo que también es un ejercicio de todas las personas quitarle la carga negativa que le ponemos a los conceptos. Romper molde fue una cosa que nombraron también antes y que creo que es importante que todas las personas hagamos para poder incluirnos en la sociedad, revisarnos, ¿no? Todas las cabecitas, los pensamientos y todo lo que pasa por nosotras, no ser personas desmemoriadas como comentabas antes y acordarnos de dónde venimos y a dónde podemos ir si no seguimos cambiando cosas.
Una invitación también, creo que todo el podcast es una invitación a descubrirse cada persona desde cualquier tema, no solamente desde el área LGTB, sino en general, porque eso es lo que nos va a ayudar a ser más felices, ¿no? Y que todo esto lo hacemos y el trabajo que ustedes llevan años haciendo y el que intentamos hacer desde Fundación ATSI es para que haya una igualdad real, como comentaban, y que se cumplan los derechos humanos que tenemos todas las personas, ¿no? Así que cerramos aquí el podcast con orgullo y muchas gracias. Muchas gracias.